comentar el día de hoy que ya lo habíamos invitado en otras ocasiones. Por una u otra cosa no se había dado el asunto que podía estar con nosotros, pero es una bendición. Él ha predicado en otro país, por lo menos, y en otros estados también, y tiene un testimonio muy increíble de lo que Dios puede hacer con alguien que es tocado por él. Y quiero que le demos la bienvenida a Iván Fuentes, que trae la palabra el día de hoy. Gracias, pastor. Buenas noches. ¿Cómo están? Siempre es un privilegio y una bendición poder compartir la palabra. A veces, como siempre, a veces tenemos la oportunidad de compartir en los ensayos de alabanza. Tenemos tiempos de devocional, tenemos tiempos donde a veces estudiamos la palabra y compartimos algunas cuestiones que Dios de repente nos habla como grupo de alabanza. Y cuando nos toca compartir específicamente ahí, Dios siempre nos pone a prueba, ¿sabes? Es como cuando te preparan para algo, ¿no? Es como que de repente estás corriendo y dices, ¿por qué estoy corriendo todos los días? Y de repente, oye, te invitamos a una carrera y tú dices, mira, ya entendí por qué esta preparación. Y a veces nos preparamos para eso, otras veces no nos preparamos. O sea, cuando tú estás consciente de algo que vas a hacer, te preparas y lo haces. Pero cuando Dios te agarra así, estás como como cuando te avientan, ¿no? a algo y dices, híjole, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Y siempre que me paro aquí digo esto. De verdad, es una bendición, pero también sé que es una responsabilidad y también es complicado a veces, porque a veces tenemos que hablar, tenemos que predicar con nuestra vida y no solamente pues un tema o algo, ¿no? Podemos agarrar un montón de versículos de la Biblia, hacer un tema y compartir pues un montón de cosas, verdades, al final es la palabra de Dios, pero cuando Dios te pone algo específicamente en tu corazón, eso cambia todo. Ahí es donde Dios empieza a traer pues un proceso específicamente en tu vida, en tu familia, y no es la excepción aquí. Yo voy antes de entrar a la palabra, les voy a compartir, hace pues ya van a ser 2 meses, 29 de diciembre se van a cumplir 2 meses, uno de mis tíos, tengo de los hijos de mi abuelita, tengo 12 tíos, ¿no? La abuela era muy fértil, dicen por ahí. Ustedes saben, ¿no? A veces de repente es una familia grande, y no les digo de la familia de mi mamá, porque es otro cuento igual, pero específicamente de la familia de mi papá, son 12 tíos que tengo, y uno de los tíos de en medio de repente entró en un proceso complicado de enfermedad, y de esas enfermedades que dice, pero ya estaba malito, ¿no? Pero es que ya se sentía mal, ¿no? No. De la noche a la mañana se empezó a sentir mal, fue con los médicos, de alguna forma yo sé que está dentro del plan de Dios, ¿no? Al final Dios saca lo mejor, pero se complicaron algunas cuestiones que él no tuvo atención en cuidarlas. Fue al médico, le dijeron pues tómate esto, si no mejora pues regresa, y él no mejoró y seguía tomando eso, y entonces de alguna manera pues se causó un problema, y pues bueno, entró en un hospital. Llegó ya en un hospital pues grave, lo estabilizaron, pasaron los días, y en menos de, yo creo que como en un mes, el tío se fue deteriorando de tal manera que pues Dios tuvo misericordia de él y se lo llevó, porque pasó por un proceso muy complicado donde le retiraron parte del colon, bueno, más bien la mayor parte del colon, le dejaron muy poquito, tuvo complicaciones ahí con perforación de algunos órganos. Para no hacerte el cuento largo, fue todo un viacrucis ahí con mi tío, fue muy complicado y muy doloroso para la familia, porque es algo que no te esperas. O sea, te lo vuelvo a decir, cuando tú ya lo sabes, cuando ya sabes que hay como por ahí el detalle, pues de alguna manera te fortaleces y tratas de aceptarlo, pero en este momento nos cayó como cubetada de agua fría, y fue un proceso donde la familia entró pues en una situación muy especial. La familia que yo tengo, digamos que el 60% de mi familia no son cristianos, todavía siguen creyendo en algunas cosas, católicos, de repente por ahí algunas cosas que uno se entera, ¿no? De repente que están metidos, y de mi tío también igual, no fue la excepción, también estaba metido ahí eso ya será en otra conferencia que yo les platique específicamente de eso, pero estaba metido en cuestiones de santería, en cuestiones así muy fuertes, y Dios, como lo vuelvo a decir, Dios tuvo misericordia. Fue un proceso donde al final te das cuenta y dices, Señor, creo que
no te equivocas en nada. Tú tienes el control de cada una de las cosas, tú tienes cuidado de nuestra familia, y aunque a veces el resultado no es lo que nosotros esperamos, porque tú oras pensando en que vas a recibir esa respuesta. Señor, lo levantaste y ahí está mi tío y gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando la respuesta no llega? Cuando tu oración se quedó a la mitad. Pero no significa que no fue contestada, significa que la voluntad de Dios era otra, que la voluntad de Dios al final se cumplió. Y eso es algo, bueno, eso es solamente la introducción, apenas vamos a entrar a esto. Y fue algo de verdad muy complicado, y Dios pues tocó mi corazón de una manera pues muy especial. Fue un proceso bastante complejo, y lo que yo quiero compartirles hoy es algo muy sencillo, no es nada nuevo, pero a veces es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta y tener en conocimiento, porque a veces se nos va, de repente nos damos cuenta que pensamos que no la sabemos hasta que viene el examen y dices, híjole, esa respuesta no me la sabía. Y así pasa a veces. Y hoy quiero hablar acerca de la oración, acerca de la intercesión, que tiene que ver algo, yo no sabía de qué iba a compartir, y el pastor ha estado anunciándonos que el siguiente año viene una cuestión intimidad, y yo creo que también pues va de la mano, y algo Dios quiere hablar con nosotros en esta noche. Yo le nombré a esta conferencia, le puse, ¿y tú ya tienes tu plan? Ahorita van a entender a qué se refiere con plan. Te voy a invitar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le podamos pedir al Espíritu Santo que tome el control en esta noche. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, en esta noche te queremos pedir que tú puedas tocar nuestros corazones, que tú te muevas como tú deseas, que tú te muevas como tú necesitas moverte en nuestros corazones, Señor. Haz tu obra, Señor, haz tu voluntad, y sobre todo, Señor, revélanos, Señor, a nuestras vidas lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que saber en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, entremos entonces en tema. La oración es algo que todos conocemos. Como creyentes nosotros no es algo nuevo. Cuando decimos orar, es algo que nosotros sabemos que es platicar con Dios, que es nosotros dirigirnos directamente a nuestro Padre de una manera confiada, de una manera tan práctica como cuando dos amigos platican cara a cara, cuando dos personas tienen una comunicación, tienen una relación. Eso es oración. Y a veces nos damos cuenta porque cuando estábamos de repente, los que fuimos católicos o los que fuimos de repente creíamos en algunas otras cuestiones, nos dimos cuenta que la oración y los rezos no son lo mismo, ya que eso tiene que ver con una cuestión de repetición, ¿no? Rezar es repetir, por eso se repiten tantos rezos y aviéntate 10 y 15 y no sé qué, los que saben, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, pero orar no es así. Orar es dirigirte directamente con tu Padre y tener una relación. ¿Una qué? Una relación. Y eso es lo que la oración te lleva, a tener una relación con el Padre. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar, nuestras relaciones se basan siempre en comunicación. Si tú no tienes comunicación con una persona, esa relación puede estar a lo mejor muy débil, o no puede haber una relación simplemente, ¿no? De repente conociste a una persona, pero en la vida lo volviste a ver hasta 50 años después, no tuviste una relación, o sea, lo conocías o medio ahí te enteraste de algo, pero no tienes una relación. Una relación es algo con lo que tú caminas día con día y la enriqueces con comunicación y confianza, y pues bueno, eso lleva a muchas cosas. ¿Dónde lo podemos identificar? Pues en el matrimonio. Cuando nosotros en el matrimonio, que es el ejemplo más claro, o también como amistades, nosotros sabemos que las relaciones es importante la comunicación. Si nosotros no nos comunicamos, esa relación se va a morir. Tantos matrimonios de repente tienen problemas, y es precisamente por eso, por falta de comunicación. Traslademos eso a la relación con Dios y dices, es que a veces me he sentido frío, es que a veces siento que Dios como que no siento su presencia. Y yo te pregunto, ¿y cómo está la comunicación con Él? La comunicación es lo más importante. Si tú no te comunicaste con Él,
¿no? De repente pasa, yo por ejemplo, no sé cómo es tu relación con tu familia, con tus papás, con tu esposo, tu esposa, pero normalmente tenemos un teléfono y nosotros hablamos y tenemos comunicación y decimos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Necesitas algo? Y eso es una comunicación, porque ahí está precisamente, no, es que fíjate que me pasó eso, oye, ¿puedes pasar a comprar esto? Eso es una comunicación y una relación. ¿Qué pasa cuando en todo el día no hay una comunicación y no hay una relación y tú llegas en la noche como si nada pasara? Realmente eso puede generar un conflicto. No sé si me explico. Aquellos que no cargan su teléfono celular y se aventaron todo el día sin cargarlo y en la noche llegan y tienes problemas. Tienes problemas porque obviamente no hubo esa comunicación y eso es de vital importancia. Nosotros en nuestra vida diaria con Dios debemos de tener una comunicación de la misma manera. Incluso me atrevería a decir mejor que como la que tienes con tus seres queridos o con las personas que te rodean, ¿no? ¿Qué hacemos? De repente tenemos un problema y ¿a quién hablamos? No, es que le voy a hablar al compadre que trabaja en la delegación porque él me va a ayudar, ¿no? Tenemos una bronca y no, háblale a tu tío que te preste dinero ahorita, ¿no? Y siempre es así, normalmente no tenemos esa comunicación y ya hasta el final llegas así como cuando ya no tienes de otra y vas ahí todo, Señor, y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, hay también otra diferencia entre orar y interceder. Esa es otra cuestión, porque intercesión ya es cuando ya tienes la relación y la relación es tan fuerte que tienes la confianza de ir con la persona y decir, ¿sabes qué? Ven, él es amigo mío y yo quiero que tú puedas bendecirlo, yo quiero que tú puedas, pero tú no puedes interceder si tú no tienes una relación allá. ¿Sí? O sea, no sé si me explico. Tú puedes conocer a alguien y tienes la palanca ahí, pero eso no significa que de verdad tienes una relación con la persona de tal manera que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Estoy totalmente convencido de que si yo voy con él y le digo, él me va a decir sí. ¿Sí me explico? Entonces, con Dios es así, pero esa es otra cuestión. Esto es, digamos que es el resultado de la oración. Cuando nosotros ya oramos, cuando tenemos una relación con Dios, cuando nuestra vida de oración, nuestra comunicación está totalmente al 100%, podemos entonces interceder. Cuando le dices a alguien, oye, voy a orar por ti, ¿qué crees? Es real. Y es tan real como de verdad es algo muy especial. De verdad, tú puedes ver la mano de Dios de una manera impresionante. Inclusive, no sé si les ha pasado, pero a veces puedes escuchar el no de Dios. Y eso es algo más delicado, pero también es necesario. Y Dios dice, no te metas. ¿Han oído esa frase? ¿Alguien Dios le ha contestado eso? Que de repente, oye Señor, mira fulanito, mi hermano, mi tío, mi tía, están pasando esta situación, Señor, por favor. Y Dios te dice, sí, no te metas, yo tengo el control. Y tú, ups. Y yo me imagino como cuando la mamá está trapeando, ¿sí sabes? Que está trapeando y tú llegas y no, pero es que mira, estoy limpiando. Vas a venir y vas a ensuciar lo que yo ya estoy limpiando. Y a veces así pasa. Entonces, de ahí la importancia de la comunicación. Si tú no tienes esa comunicación, tú no vas a saber realmente qué está sucediendo. Tú vas a llegar ahí y vas a llegar así todo, como todo prepotente, ¿no? Llegas y no, a ver, ven para acá. O sea, no, a Dios no es así, ¿no? Con Dios no es así. Y entonces, hay varios ejemplos en la Biblia acerca de eso. Un ejemplo, nuestro ejemplo por excelencia, Jesús, lo aprendimos cuando predicó este domingo Dieguito, sí, Diego predicó acerca de, ¿no? de parecernos a Él, cuál es nuestro testimonio que debemos, y es precisamente en eso. La oración tiene tanto que ver, ¿no? Porque Jesús era un hombre de oración. ¿Sí me explicó? O sea, cuando estuvo en la tierra, Él era un hombre que intercedía en todo momento. Decía, cuando multiplicó los panes y los peces, Él oró al Padre y dijo, dio gracias y oró y vino la multiplicación. Cuando resucitó a Lázaro, Él oró. Cuando estaba en Getsemaní, Él oró. Y cuando estaba en la cruz, Él también oró. Era un hombre de oración, tenía una comunicación total y completa. He ahí
He ahí el detalle, el detalle. Yo me quiero imaginar, si lo trasladáramos a nuestros días, yo quiero pensar, ¿cómo sería el plan telefónico de Jesús con el Padre? De entrada, sí, ilimitado. ¿Cuántos gigas? Sí, todos, exacto, todos. O sea, te puedes imaginar este plan de decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, comunicación total, redes sociales al full, así, totalmente atendidas al 100%. Sí, me explico. O sea, no había nada que se le fuera. Cada imagen, cada milagro de Jesús estaba documentado en esa relación, en esa conexión con el Padre, ¿no? Entonces, si nosotros trasladamos, o sea, ¿qué plan tenía Jesús? Ahora yo te pregunto, ¿y qué plan tenemos nosotros con el Padre? ¿Tenemos un plan donde se nos acaba el crédito, donde nada más te dan 1 giga y no puedes navegar mucho? Cuando viene una tardeada de oración no puedes meterte a la presencia porque de repente se te traba el sistema. ¿Sí me explico? Cuando viene una necesidad, te quedas sin comunicación y no, como cuando te quedas en la carretera y no hay señal, ¿no? Para nada, ni para hablarle a una grúa y te quedas en medio ahí. Ese es el mismo ejemplo. El ejemplo por excelencia de oración es Jesús, pero también hay otros ejemplos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, y para eso vamos, quiero que me acompañes, eso nada más para poner un ejemplo muy básico, porque hay muchos con él. Vamos a Números 21, 7, es un versículo, no sé, hay tantos, pero yo quiero que me acompañen por favor a Números 21, en el versículo 7. Creo que me equivoqué de Biblia y me traje una nueva traducción viviente. Bueno, y entonces la voy a leer así. Bueno, de hecho ya está ya. Perfecto, la vamos a leer. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés era un hombre, yo sé, que fue educado en Egipto, que aprendió tantas cosas en Egipto, o sea, se las sabía, él caminó en el mundo, él era como Pablo, él puede decir, él se las sabía de todas, instruido en todo lo que se podía aprender en esa época, él en Egipto, Pablo, ¿no? En cuanto a la ley, pero vemos aquí Moisés en muchas situaciones que pudo tener con el pueblo de Israel, tantos berrinches del pueblo de Israel. Y de repente Dios siempre Moisés salía al quite y decía, pero Señor, ¿qué van a decir los demás? O sea, imagínate qué relación tenía Moisés con Dios, que se podía atrever a decirle, oye, o sea, imagínate, yo quiero que lo leas, ¿no? O sea, él oró por el pueblo y él se acercaba con Dios y le decía, oye, los sacaste de Egipto para acá, y entonces los demás, ¿qué van a decir? ¿Que los sacaste nada más para venirlos a matar en el desierto? O sea, imagínate, ¿te puedes imaginar el carácter que tenía Moisés para acercarse a Dios y decirle así? Y Dios decía, tienes razón, y entonces cambiaba de opinión, ¿no? De repente hasta cuando María y cuando Aarón, de repente igual, ¿no? Se rebelaron contra él y le echaron ahí tierra y no, ¿cómo Dios nada más va a hablar por él? Y que no sé qué, también Dios habla por nosotros, y se pusieron ahí bien, se les subió el apellido, y de repente Dios dice, sí, y los puso en su lugar, y dice que les dio lepra, ¿no? Ahí les dio una enfermedad ahí tremenda. Y Moisés, oye Señor, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya levántales el castigo. Estoy como yo con mis hijos, ¿no? De repente cuando mi esposa de repente ahí es firme en algo, y yo de repente, oye, pero aguanta, tú acuérdate cómo eras tú también. Acuérdate de tú también de tus días, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, de verdad, ¿a qué nivel que te puedes aventar una bronca? O sea, imagínate que Dios así en una de esas, ¿no? Voltea y bueno, y tú también qué, ¿no? Tú también qué le brincas. Pero no era así, ¿por qué? Porque había una relación. Antes que eso había una relación de amistad. Porque dice que con nadie iba a hablar, ¿qué? Cara a cara, como lo hago con mi amigo Moisés. ¿Qué relación con Dios? O sea, eso es una comunicación. ¿Qué plan tenía Moisés también con Dios? ¿Cuál era su plan? Yo quiero un plan así también.
Y de repente también tenemos la oración contestada, pero ahí es donde entramos en otro nivel, ¿no? Entramos en un nivel diferente. Y el otro, por excelencia también, un hombre que tiene una relación con Dios, de verdad de mis héroes, por eso uno de mis hijos se llama así, Daniel. Un hombre que imagínate, digamos que el reino y el gabinete del reino, todos los altos mandos del reino, se le pusieron en contra, ¿no? Oye, y ahí fueron de chismosos a decirle al rey, oye, hay un cuate así, que él y todo, y mira, hasta abre la puerta y él ora todos los días y se pone así, y él no se postra ante la estatua, o él no hace, sí saben esa historia, ¿no? Y si no, vamos a leerla rápido, está en Daniel 10, si no me equivoco, eso no lo apunté, pero eso está en Daniel 10, y me encanta aquí, porque él cuando lo metieron al foso con los leones, imagínate cuál era la comunicación que él tenía con Dios, para que los leones no le hicieran nada. Pero lo que más a mí me encanta es lo siguiente. Deme un momentito. Ezequiel, Daniel. No, es Daniel 10:12. No, es Daniel 10:12. Lo que quiero explicarte es otra cuestión. Ya sabemos que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Él por la mañana, por la tarde, como los alimentos. Y no oraba solamente por los alimentos, él intercedía de una manera tremenda por el pueblo. Pero aquí viene algo bien curioso que me sorprende. Y está en el 10:12. ¿Quién se le aparece aquí a Daniel? Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Perdón, estoy leyendo yo mi versión. A ver, vamos a leerla de allá para que todos estemos en lo mismo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínate que Dios tuvo que enviar un mensajero. Dios mandó un arcángel a decirle, ¿sabes qué? Ya llevaba orando 21 días por una petición específica. Él ya estaba orando todos los días, pero no sucedía nada. Sin embargo, Dios se atreve a mandarle a un mensajero celestial y se le aparece a Daniel y le dice, no tengas miedo, ¿no? O sea, imagínate la escena, estás ahí orando así. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero de repente estás orando así, de repente algún ruido de cualquier cosa y te saca, ¿no? Así como que en lo que estás, y hasta te asustas un poco, ¿no? Porque estás tan concentrado en estar orando que de repente pierdes un momento tu entorno, y cualquier ruido, por pequeño que sea, te alerta, así como que te espanta. Y así pasa. Pero en este caso, imagínate, él está orando en esa intimidad con Dios y de pronto se le aparece un ángel. Y le dice, no temas, ¿no? O sea, lo primero, ya vi que por qué dicen no temas. O sea, es que en realidad porque siempre causaban esa impresión. Entonces, no temas. Desde el primer día que tú oraste, tu oración fue contestada. ¿Sí dice así? Escuchada. Tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras yo he venido. Es decir, que esa oración a veces puede tener una interferencia. Puede haber algo que esté impidiendo que esa oración no llegue. Te lo voy a explicar. ¿Qué pasa cuando a veces en nuestra vida hay situaciones todavía sin resolver con Dios, asuntos todavía, no sé, falta de perdón, cuando todavía hay amargura o un poquito de amargura en tu corazón? Además la Biblia dice que con muy poquito, ¿no? Es una raíz que está muy metida así hasta lo más profundo de tu corazón. O sea, cuando todavía hay amargura, cuando todavía hay falta de perdón, cuando todavía hay pecado en nuestra vida, de repente esas oraciones pueden ser detenidas. O sea, puede haber algo que estorbe, ¿no? Si seguimos leyendo, por ejemplo, dice que el príncipe de Persia se me puso al brinco y no me dejaba.
O sea, quiere decir que había algo ahí que no dejaba que esa oración llegara. Y es a lo que quiero entrar. Yo te voy a contar. Decía el pastor cuando me presentó hace rato, él tiene un testimonio muy, muy fuerte. La verdad, yo vengo de una cuna cristiana, yo no tengo mayor problema. Los que ya han escuchado mi testimonio saben a qué me refiero, ¿no? Soy una persona que caminó en el mundo, que pisé el mundo de una manera muy especial. Y Dios, en una de sus llamadas de atención, pues me hizo terminar en una cárcel. Y ahí fue donde Dios me alcanzó, en un reclusorio. Dios me trajo a su luz. Dios me trajo, me libertó en ese lugar. A pesar de que yo estaba todavía dentro de ese lugar, yo era libre, porque Dios ya me había dado esa libertad, aunque no física, pero en mi corazón eso ya estaba. Y de una manera especial, ese es parte de es mi testimonio, más bien, lo más fuerte que yo tengo, ¿no? Y tantas cosas y historias que pudiera contarte, pero una de ellas que te voy a contar es algo que yo me sorprendí demasiado y tiene mucho que ver con esto que acabamos de leer en Daniel. Cuando yo llego por la primera vez, los primeros días que yo estuve dentro de ese lugar, pues es un lugar complicado, oscuro, es un lugar feo. No es como en la tele, que todos están uniformados y te dan tu uniforme y tu cobija, y no es así. O sea, está feo, todavía de lo que piensas que sabes, todavía está peor, ¿no? Solamente alguien que ha estado ahí sabe lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, por eso te digo, o sea, es algo complicado. Pero dentro de ese lugar, cuando yo llegué a las primeras, en la primera estancia donde yo estuve, en el primer, digamos que dentro de mi proceso, los primeros lugares donde yo estuve, yo llegué a un lugar y llegué a una celda, y estoy ahí en la celda, y de repente noté que en la última celda era la celda número 13. Ahorita te vas a medio entender por qué tiene que ver. Era la celda número 13, y en la celda, en la pared, todas las paredes son blancas, y en la pared estaba pintado el logo de los Bulls de Chicago. Estaba ahí, estaba dibujado así, pero estaba bien manchado alrededor, así se veía todo amarillo y rojo alrededor de la figura de los Bulls, así. Todo, imagínate la pared blanca, estaba bien dibujadito con color rojo, negro, los colores que lleva el rótulo. Pero estaba súper sucio alrededor, y yo no entendía por qué. O sea, yo veía esa mancha ahí, pues ya, ¿no? Pero de repente, por la noche, como eso de las 11 y pico de la noche, la persona que andaba ahí, también era un interno, pero es una persona que tiene un cierto privilegio, y él es el que anda como de carcelero, digamos que él es el que cierra, y ahí tiene como cierta jerarquía en ese lugar. Esta persona llegó por la noche, y de repente se empezaron a escuchar, quiero que te imagines así literal, sonaba. Esto está macizo, esto no está hueco, la pared no estaba hueca, y sonaba unos golpes terribles hacia la pared, pa, pa. Y después de los golpes, más bien al mismo tiempo con los golpes, empezó una oración. Señor, mándame más secuestradores, mándame más gente, delincuencia organizada, mándame más asesinos, mándame. El tipo estaba orando. La cuestión, o sea, imagínate la escena, todos así callados y no, oyendo eso. Y yo estaba así, o sea, yo estaba, digamos que acostado aquí, esta cosa estaba pegando así en la pared. Eso fue una de las cosas más impresionantes dentro de ese lugar, porque yo me di cuenta que esta persona tenía una relación tan tremenda al grado de hacerlo todos los días. Y entonces descubrí que esa mancha amarilla eran sus manos. Después de estarle pegando por cierto rato, las manos se le abrían y obviamente empezaba a manchar con un poco de sangre ahí. Y así, todo el tiempo. Los 3 o 4 días que yo estuve en ese lugar, porque de ahí fue otro movimiento, yo escuché eso por esas noches. Y yo me quedé impactado, y todavía cuando yo estaba preparando esto, ¿cómo me viene a la cabeza? Esta persona tenía el atrevimiento, tenía esa confianza de venir y pedirle a su Dios eso que estaba pidiendo. Imagínate. Dije, este cuate pues con razón está lleno ese lugar. Porque tú no sabes la fe que puede tener este tipo, usándola obviamente en contra. O sea, no está orando a Dios, a Jesús, él está orando al chanclas. Y eso fue tremendo. Y entonces,
recordé y dije, cuán importante es nosotros tener una relación como cristianos, porque a veces, no lo digo por todos y no me atrevo a decirlo como de una manera general, pero cuántas veces personas como esas nos dan la vuelta en cuanto a su devoción, en cuanto a su determinación para hacer algo. Y no solo eso, ese cuate era un satánico totalmente declarado ahí. Yo dije, wow, qué impresionante. Pero tú lo puedes ver en Medio Oriente. De repente los musulmanes radicales que se hacen estallar de repente, no importándoles nada. Ellos están, lo último que dijeron antes de volarse fue una oración. Dices, wow. Eso es algo que nosotros debe de hacernos como mella en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, porque no podemos quedarnos solamente con lo que nosotros ya sabemos. Tenemos que ir más allá. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste opresión porque estabas intercediendo por un familiar o por una persona? ¿Cuándo fue la última vez que el príncipe de Persia vino y se levantó para estorbar tu oración? ¿Cuándo fue esa última vez? Eso es bien gacho, perdón, pero eso es muy feo. Pastor, esa era una palabra muy antigua, aramea, ok. Eso es algo muy, muy, muy feo. Es algo muy, muy, muy feo, porque nosotros a veces no tenemos esa determinación. A veces no tenemos ese nivel de compromiso, de tal manera que el enemigo tenga que mandar a alguien a estorbarte, a meterte miedo para que dejes de orar, a meterte miedo para que dejes de interceder por esa persona, por la iglesia. Los pastores saben de opresión, porque saben lo que de repente viene a nuestras vidas, en lo físico, porque el enemigo también a veces se mete en lo físico, ¿no? En cuestiones de repente ahí que dices, pero ¿cómo pasó esto? Pero el enemigo ahí quiere decir, como decía Daniel, decía el arcángel a Daniel, le dice, oye, tu oración desde el primer día que tú oraste fue oída, pero hubo oposición. Algo se levantó en contra de esa oración, pero quiero decir que eso ya fue escuchado. Tu oración ya fue escuchada. Y hoy no sé para quién es esto, pero hoy déjame decirte, tu oración ya fue escuchada. Lo que tú estás orando por tu trabajo, por tu familia, por tu matrimonio, Dios ya la escuchó, Dios ya lo sabe. Pero hay algo ahí. Ahora que estuvo mi tío en el hospital, me tocó ir a quedarme un día ahí con él, a cuidarlo porque tenía cuidado 24 horas. Y tú puedes ver cómo la vida se va en un instante. Y eso es duro. Pero a la misma vez puedes ver cómo Dios está obrando a la misma vez. Cómo Dios está tomando control, cómo Dios está teniendo cuidado de tu familia, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Pero de repente tú veías que no mejoraba. Sin embargo, la paz en el corazón, al menos en mi corazón, era cada vez más grande. En lugar de sentir incertidumbre, yo sentía ese fuego por estar orando y intercediendo por mi tío, pero a la vez decía el Señor, tranquilo, yo tengo el control. Y ponía paz en mi corazón. Y orábamos, y declarábamos, y hacíamos. Y te voy a decir, hace rato lo que yo te decía, mi tío estaba metido en algunas cuestiones que nosotros no sabíamos. Imagínate la relación que teníamos con el tío. Era buena, pero no sabíamos ese detalle ahí oculto que tenía mi tío. No lo sabíamos. Hasta que de repente, la primera vez yo recuerdo la palabra y de verdad yo sentí tan feo haberle dicho eso, pero sé que fue de parte de Dios. Yo le dije, tío, cuando él estaba bien, el primer día que, no, es que sí, me siento, me duele y esto, él todavía estaba bien y consciente. Y de repente yo le dije, ¿sabes qué? Infórmate y pregúntale a Dios cuál es el propósito de esto. Cuando lo entiendas, tú vas a estar bien. Y de repente ahí fue un proceso bien complicado porque pudimos ver cómo Dios metía sus manos en lo más profundo de su vida. Y entonces él aceptó al Señor. Él era una persona dura, él sabía de la palabra, pero sabes, eso es como una vacuna, porque él sabe y entonces no lo vas a venir a, dicen por él decía, no, es que tú no vas a venir a chorear. Y yo sí, ya me lo sé.
Y yo así de, no, pues sí. Y con él ya sabíamos que no le podíamos decir porque él sabía usar la Biblia, sabía de dónde. Y dices, bueno, está bien. Pero a la misma vez también él estaba metido en un mundo de santería. Yo sabía que tenía amigos así, pero jamás me imaginé que él estaba metido en eso, porque él decía, no, es que eso es de ellos, nada más les sigo el juego y que no sé qué. Pero después nos dimos cuenta que sí. Cuando fuimos a su casa, a su taller, a sus lugares donde él trabajaba, nos dimos cuenta que tenía ahí sus situaciones, ¿no? Ellos normalmente, no es algo que no sepamos, pero si no lo sabes, en el mundo de la santería, ellos se basan siempre en sus muertos o en sus espíritus o en las cosas que los cuidan, y normalmente son cosas físicas. Ellos tienen muertos enterrados en ciertos lugares, en ollas así en la tierra, en ciertos lugares. ¿Y qué crees? Eso así los encontramos, 2. Y lo más increíble, en una noche, mi tío, sin delirio, en la noche, empieza a decir, es que ahí están esos dos, ellos dos vienen a reclamarme, ellos dos vienen que por qué los dejé. La noche que, un día después de que Dios había entrado en su corazón, cuando él renunció y aceptó a Jesús en su corazón, vino la opresión y empezó a venir ahí y empezó a desanimarlo y a traerle cosas, y fue un proceso, por eso digo, fue un proceso complicado. Vino gente de otros lugares, amigos de él, que eran cristianos y que venían con un propósito: esto es para que Dios se glorifique, tú no tengas miedo, Dios va a hacerlo y Dios va a obrar. Y nosotros orábamos y intercedían por todas partes, y eso fue algo tremendo. Pero de pronto vino la oposición. Y lo más interesante y con lo que yo quiero terminar, esto fue algo que nos pegó todavía. O sea, si milagro tras milagro vimos en todo ese proceso de casi poquito más de un mes, algo que nos sorprendió mucho fue el día que él falleció, el día que él murió. Ese día por la tarde, él falleció por la madrugada, pero en la tarde anterior, él ya no tenía conciencia, ya tenía cuestiones respiratorias ya muy, muy serias, ya sus pulmones ya no reaccionaban, y en realidad él no murió por lo que le había pasado acá. Él falleció por una cuestión, por un paro respiratorio, por estar tanto tiempo en esa posición. Sin embargo, él iba sanando, pero desafortunadamente pues esas cosas pasan, y Dios tuvo misericordia de él. Pero esa tarde, estando ahí, ya inclusive esa última vez, nos dejaron subir a mi abuelita y dejaron subir a su esposa. Y de repente, de la nada, salió una persona en muletas y entró a la salita esa, ¿no? Donde es como el cuarto del hospital, donde hay varias camas. Él estaba internado en La Raza. Y entonces se acerca una persona y viene ahí con muletas. Y se acerca y dicen, ¿saben qué? Yo vengo a orar por ustedes. Si me dejan, yo vengo a orar por ustedes. Y todos así como que, sí, claro, no, pues órale. Y ya empezó a orar por cada uno, pero específicamente se para en la cama de mi tío, se pone en sus pies. Y él empieza a hablar como si mi tío estuviera hablando. Él empieza a orar primero por él, y Señor, y glorifícate, y trae esto, y toda su oración. Y de repente empieza a voltear con su mamá, con mi abuelita, y le empieza a decir, no tengas miedo y perdóname por esto y esto. Y empezó, hay una cuestión tan tremenda, algo tan difícil de creer, porque fue tan específico, cada palabra que mi abuelita, ella estaba esperando que mi tío hablara, que él dijera algo. Y de repente pudimos ver que Dios tuvo que enviar un mensajero para decirle, tu oración fue escuchada. Esa noche mi tío falleció, y obviamente dejó un vacío terrible. Pero esas palabras, escuchar, que Dios se tomara la molestia de mandar a alguien para decir, no tengas miedo, todo está bien, no tengas temor, tu oración fue contestada. Y mi tío fue salvo, no me queda la menor duda por el proceso que vivió. Dios se basa a veces de cosas que no están en nuestro control.
porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Fue un golpe duro, muy duro, porque pues era una persona, él era un tío, era el tío al que le hablabas cuando tenías una bronca, ¿no? Lo decíamos hace rato. Era el que hablabas al primero, oye, ¿qué crees que pasó esto? ¿Cómo ves? ¿Qué puedo hacer? Y él te daba un consejo, ¿no? Era alguien para ese tipo de situaciones. Y de repente verlo irse es complicado. Pero lo más importante es ver el proceso, la perfección de Dios para su vida, su tratamiento especial que Dios tuvo con él. Fue increíble. Hoy te lo puedo platicar así. En el momento fue muy difícil, pero hoy te puedo decir que Dios es fiel y que Dios cumple su palabra. La importancia de orar, saber escuchar y obedecer. Yo no sé este chico qué estaba haciendo por ahí, pero fue directo, fue específico, fue certero. Nosotros podemos ser igual. Ahora yo te pregunto, ¿qué plan quieres tener? ¿Cuál es la relación que quieres tener con el Padre? ¿Una relación con datos contados? ¿Con llamadas racionadas? ¿Una llamada una vez cada 8 días? ¿Una llamada cada mes? ¿O quieres tener una comunicación total, donde puedas decirle, Padre, me siento de esta manera? Padre, buenos días, gracias por permitirme ver la luz una vez más. Gracias, Señor, llévame con bien a mi trabajo, guarda a mi familia. Señor, sé que vas conmigo y ve con ellos. Que tengas esa confianza, que cuando salgas a la calle, aún en medio de la inseguridad, en medio de tantas cosas que nosotros escuchamos día con día, puedas tener esa confianza de, ¿sabes qué? Con una llamada yo estoy aquí. Tú no necesitas hacer un SOS para pedirle a Dios ayuda. El Padre sabe, Él conoce y Él quiere tener una relación personal contigo. Él quiere tener una relación donde nada estorbe, tan íntima que ese teléfono sea tan valioso, ¿sí sabes? Como cuando tienes el teléfono del pastor, ¿no? O sea, cuando tienes ¿sí sabes cuando tienes el teléfono de alguien muy, muy, muy importante? Que dices, no, es que este es, o sea, no, ¿cómo crees? ¿No? O sea, a ese nivel, imagínate, está ahí en tu teléfono, está como llamada directa. No tienes que buscarlo en la agenda, ya está ahí. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar día con día, esa relación, esa intimidad con el Padre todos los días. Si tú has escuchado esto por primera vez, si tú lo has oído esto, no habías escuchado nunca antes que alguien hablara de estas cosas, pero hoy dices, ¿sabes qué? Eso que te dijiste me tocó mi corazón, me hizo sentir de una manera tan diferente, tan especial, algo se movió en mí. Yo te voy a decir algo, tú necesitas un nuevo plan. Cámbiate de compañía. Créeme, el reino de los cielos es la mejor compañía que puedes tener. Si tú tienes una comunicación directa con el Padre, te prometo, te lo puedo prometer con mi vida misma, que Dios no te va a dejar, jamás. Puedes alguien que nunca va a estar ocupado. No es alguien que se alinea que, híjole, va a estar ocupado y mejor le marco después. No, Él está ahí, disponible para ti las 24 horas del día, todo el día, toda la noche. Está ahí, puedes hablar con Él. Imagínate, el creador del universo está a tu disposición. Tienes esa línea directa con el Padre, con el creador de todas las estrellas, con el creador de todo el universo. Y Él te hizo a ti para tener una relación contigo. Así que si tú es la primera vez que escuchas este mensaje, yo te voy a invitar a que tú puedas permitirle que Jesús entre en tu corazón, que le permitas que Él entre a tu vida y que puedas tener una relación con Él tan íntima, tan profunda, que Dios pueda sorprenderte con este tipo de milagros, que a partir de hoy no tengas una vida normal, porque todo va a ser sobrenatural con Él. Si eso es en tu corazón, yo te voy a pedir que me hagas saber. Si tú quieres que Dios entre en tu corazón, que Jesús entre en tu corazón y que Dios salve tu vida,
yo te voy a pedir que tú levantes tu mano ahí en tu lugar, que me lo hagas saber levantando tu mano. Si eso es tu deseo, házmelo saber levantando tu mano, para hacer una oración juntos y que podamos pedirle al Señor que entre a tu vida. Y si no, entonces entenderemos que todos somos de casa. Y esto es para ti. Yo sé que es algo tan sencillo. Dices, ¿y de qué predicaron hoy? Pues predico de la oración. Y tú, ay, ¿no? ¿De la oración? ¿Otra vez? Pues sí, eso es básico. Es como si te enseñaran el ABC, las vocales, ¿no? O sea, eso es básico. Pero a veces, como algo tan básico a veces se nos puede ir y se nos puede mover el tapete, ¿no? De repente con situaciones que vienen a nuestra vida. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te pido, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos.